Ok. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre la ENGO y el IPC. Para eso vamos a hacer un breve resumen, ¿okay? Como para poder, porque ustedes tenían la tarea de entrar al aula virtual, revisar esos videos que había donde se explicaba qué era la ENGO, qué es el IPC. Hay trabajos de compañeros, ¿sí? Entonces vamos a hacer un breve repaso primero. Yo voy a compartir pantalla. Ok. Bien. Okay. Vamos primero con la encuesta nacional de gasto de los hogares, ¿sí? La ENGO, que la última se hizo en el 2017-2018. ¿Por qué será que es importante medir, conocer el gasto de los hogares en Argentina? Después de lo que ustedes leyeron, de los videos que vieron, ¿qué les parece? ¿Por qué es importante? ¿O no es importante? Es importante para saber. Claro. Sí, bien, va por ese lado, claro que sí. Para saber cuál es cómo consumen los argentinos, ¿sí? Pero sobre todo, porque es importante conocer en qué gastan sus ingresos y qué es lo que consumen, para poder elaborar una canasta que después te permita medir el costo de vida, por ejemplo, ¿sí? Pero en base a una canasta que represente al consumo de los argentinos, ¿sí? Entonces, fíjense que esta encuesta de gasto de los hogares lo que permite es obtener una foto, ¿sí?, del ingreso que tienen los hogares y de cómo gastan esos ingresos, ¿no? Y eso va a permitir conocer la estructura social y económica del país. Esta ENGO no es un censo, ¿sí?, sino que es un estudio que se hace a través de una muestra compleja probabilística. En general, en el INDEC, a ver, voy a dejar de compartir un segundo porque cuando alguien entra, lo tengo que admitir. Bueno. Okay. Bueno. Les comentaba esto de que en el INDEC, cuando ustedes ven que el título del trabajo dice encuesta, por ejemplo en este caso, encuesta de gasto de los hogares, utiliza la palabra encuesta como sinónimo de estudios por muestra, ¿sí? Porque si no dice censo. Bueno, en este caso es una muestra probabilística, es una muestra cuyo tamaño de la muestra, n minúscula, ¿sí?, tamaño de la muestra, es de 45.000 hogares, ¿sí?, en donde se tomaron localidades de 2.000 habitantes o más, de varios centros, de la mayoría de los centros urbanos del país, aquí en Misiones de Posadas. Un poco de historia, porque si bien la última se hizo entre el 2017 y el 2018, esto viene de antes, ¿no? En el 96 se comenzó a hacer la ENGO con más regularidad. No es que antes no se hacía, lo que ocurre es que antes no recibía ese nombre, sino que se decía encuestas de costo de vida, de condiciones de vida. Recién pasó a llamarse Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares en 1996. Y además porque tenía un alcance más reducido, en general esto. Se relevaba por ahí el gasto de los hogares de las principales ciudades del país. Bueno, en el 2012-2013 se hizo una encuesta nacional de gasto de los hogares. ¿Qué
¿qué pasó con ese relevamiento? Desde el propio INDEC, la directiva fue utilizar los datos con precaución. ¿Por qué? Por problemas en términos de relevamiento, sobre todo con los datos de Buenos Aires, ¿sí? Con los datos que corresponden a Buenos Aires. Cuando ya tiene así la mano, es preferible, lo dejo y no lo utilizo porque el mismo organismo lo dice. Esto es consecuente, lo del 2012-2013, el año, digo, es consecuente con cuando el INDEC deja de publicar las tasas de pobreza a pedido del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, digo, hay todo un contexto durante esos años 2012-2013 hasta fines del 2015, que fue como la etapa oscura, si se quiere, del INDEC, donde había problemas con el tema de la captación, la metodología y la legitimidad, digamos, que tenían los datos que estaban proporcionando. Entonces, en el 2017-2018 es donde se realiza esta última encuesta nacional de gasto de los hogares, sí, ahí ya admitida por el INDEC de que estos datos son precisos y concisos, son seguros poder utilizarlos. El relevamiento comenzó en noviembre del 2017 hasta noviembre del 2018. ¿Sí? Ustedes habrán visto ahí en los videos, hay un video que muestra cómo es el cuestionario, ¿sí? que dejaban en los hogares que formaban parte de esa muestra de 45.000 hogares. Los cuestionarios, a ver, esta encuesta quiere medir el consumo que tiene el hogar, el ingreso y el consumo. Para medir consumo no lo puedes medir en un día, ¿ya? Por eso es que llevaba este tiempo. En general se relevaba el consumo de una semana o de un mes. Y en donde el hogar tenía que anotar primero todo el ingreso que percibía y de dónde percibía, y en segundo lugar tenía que dar cuenta de todo lo que gastaba. Y son cuestionarios, si vieron el video habrán podido ver que son cuestionarios un poco engorrosos, digo, porque hay que tener tiempo para poder completarlos. O sea, en esa semana de referencia, si vos ibas al kiosco y te comprabas un chicle, lo tenías que anotar a ese punto de desagregación. ¿Sí? Bien. ¿Dónde encontramos información sobre esta encuesta nacional de gasto de los hogares? Entro a la página del INDEC, ¿sí? En la página de inicio del INDEC, si yo me posiciono en estadísticas, se despliega una ventana, ahí tengo que buscar la solapa que diga sociedad, y dentro de sociedad van a encontrar gasto de los hogares. En gasto de los hogares ustedes ya tienen las últimas publicaciones, ¿sí? De esta encuesta con los datos definitivos, ¿no? Tienen los datos definitivos con respecto al informe de ingresos, ¿sí? Y por otro lado respecto al informe de gasto, esto es, en qué gastaron, cuál era el ingreso que percibían estos hogares y en qué gastaron, ¿sí? Es como para tener una idea general de los resultados que dan lugar, digamos, a esta encuesta nacional de gasto de los hogares, habría que tener en cuenta los dos informes, ¿no? También está la base de datos en donde uno puede descargar las tablas, pero yo siempre soy partidaria, digo, si las publicaciones ya están hechas, vayamos primero a las publicaciones a ver si hay tablas o gráficos que ya están armados y nos sirven y los podemos utilizar sin la necesidad de procesar. Si ves que en los informes no está la tabla o el gráfico que necesitas, bueno, ahí sí, ir a la base de datos y poder construirlo, ¿no? Bien. Vamos a ver algunos resultados, ¿sí? De esta encuesta. Y para ver algunos de sus resultados, yo me voy a basar en la publicación de gastos, ¿sí? La encuesta se llama Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares, ¿sí? Vamos a ver los gastos. Bien. Eso me lleva directamente al PDF, ¿sí? Porque eso descargas un PDF. Fíjense acá, esta es la página 8. Dice Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares. Fíjense. En salud es del total de ingresos que tiene el hogar, ¿en qué gasta esos ingresos? Bueno, el 6%, ¿sí?
El 6,4% lo destina a salud. Fíjense, dice, es el gasto en los hogares en salud. Esto aumenta con la presencia de un adulto mayor a un 9,5%. Y con dos adultos mayores, con dos o más adultos mayores, aumenta el 14%. Lo que quiere decir que a mayor cantidad de adultos mayores en el hogar, aumenta, ¿sí?, el gasto que se destina a salud. Con respecto a la vivienda, fíjense, el 14,5% dice es el gasto en los hogares en el rubro vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Entonces, del total de ingresos, ¿cuánto se destina a vivienda? 14,5%. Pero, si ese hogar tiene que alquilar la vivienda, por ejemplo, este gasto de 14,5% se eleva a 28,2%. Aumenta el gasto. O sea, que los que alquilan tienen mayor gasto en vivienda que los propietarios, lo cual es lógico, ¿no? Ahora, fíjense, alimentos y bebidas no alcohólicas. Dice ahí, el gasto destinado a los alimentos y bebidas no alcohólicas es del 22,7%. Ahora, fíjense que entre regiones del país hay variación. ¿Sí? ¿Cuál es la región del país que más destina sus gastos a este rubro de alimentación? El nordeste, ¿no? El noreste. Claro, eso iba a mencionar. Bueno, ahí hay que tener en cuenta varios factores también, ¿no? Porque digo, el costo del transporte del alimento, que en general se produce en el centro del país hacia, eso hace que se eleve el precio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Eso, que en la zona norte del país, porque fíjense que en la zona, si yo trazo una línea acá, en la zona norte del país, que es donde están los mayores porcentajes de gasto en alimentación, ¿sí? Esto coincide en la zona norte con es donde se registra la mayor tasa de pobreza e indigencia del país. ¿Sí? Eso también tiene que ver. Bien. Los impuestos más caros, Misiones, con sus impuestos extras también. ¿Sí? Claro. Sí, una zona franca, exactamente. Sí, eso también puede influir, seguramente influye, bien. Perfecto. Fíjense acá. Evolución del gasto. Fíjense cómo fue evolucionando este gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas. ¿Sí? Esto es a nivel país. Fíjense que se produjo un descenso. Esto es, bueno, ¿qué quiere decir? Que la gente, el hogar, ha dejado de destinar determinado porcentaje a este rubro porque seguramente lo tuvo que haber volcado en otros rubros que aumentaron. ¿Sí? 22,5. En transporte, fíjense cómo se da la situación contraria. ¿Sí? Si lo observamos a lo largo del tiempo, hubo una suba, ¿sí? Hubo una suba en esta evolución del gasto, o sea, se destina más parte del ingreso a cubrir el transporte. Puede ser que parte de acá que descendió de alimentos y bebidas, el hogar tuvo que reconvertir sus hábitos porque empezó a necesitar trasladarse. Trasladarse para la escuela, trasladarse para el trabajo. Todo eso tiene que ver también con la reconfiguración, con la configuración y con los hábitos y las rutinas familiares, ¿no? Y fíjense en términos de comunicación, como también aumenta la participación de esta dimensión de comunicación en el gasto total. ¿Sí? Fíjense que pasa casi se duplica, se podría decir, del 96 al 2017-2018. Y esto es antes de pandemia.
Después de pandemia, comunicaciones seguramente habrá sido uno de los rubros que más habrá aumentado en términos de gasto del hogar, digo. Bien. Sí, salud. El transporte quizás mermó. Digo, pensando en ese único factor pandemia, lo que pasa es que hay muchos factores que juegan ahí en conjunto, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pandemia, inflación, sí, porque digo, vivienda para el que alquila seguramente aumentó. Ok. Bueno, a ver, fíjense que sigue, ¿sí? Presentando datos. Esta... Voy a ponerlos más chiquitos a ver si me interesa. ¿Cómo se llama esta representación o esta forma de presentar los datos? Sí, está bien. Pictograma, hoy es más común escuchar infografía. ¿Sí? Hay infografía, pero está bien pictograma. Esta es una infografía. Presenta infografía, digamos, del consumo de los hogares para todo el país en términos generales. Acá hay otro, pero no sé por qué no está apareciendo. Y ahí presenta un resumen ejecutivo. Esto, cuando voy a un informe tiene un resumen ejecutivo, hay que leerlo. El resumen ejecutivo es el resumen del resumen. Si yo quiero saber de qué se trata el informe, voy y leo el resumen. ¿Sí? Bueno, acá ya están las conclusiones, de hecho. ¿No? Como para que lo tengan en cuenta. Bien. Esto es encuesta de gasto de los hogares. ¿Sí? Ya vamos a ver, vamos a trabajar con este informe. Ya les voy a mostrar en el práctico qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Bien, vuelvo a la presentación. ¿Están viendo la presentación? ¿El Power? ¿Sí? Bueno, sigo. Ahora con índice de precios al consumidor, el IPC. ¿Sí? El índice de precios al consumidor, ¿qué medida estadística es de las medidas estadísticas que vimos en la unidad 1? ¿Qué medida estadística es? ¿Es una tasa? ¿Es una razón? ¿Es una proporción? ¿Es un número índice? ¿No saben? ¿No miraron? ¿Cómo? Es un número índice. Es un número índice de precios. Y dentro de los números índices se llama, el tipo de índice se llama índice de las PER. Índice de las PER. Números índices, que es un tema que lo van a profundizar, nosotros vemos muy por arriba, ustedes lo van a profundizar y estos índices de las PER lo van a ver en tercer año cuando vean la materia indicadores socioeconómicos con el profe Pedro. ¿Ah? Pero sepamos que el índice de precios al consumidor es un número índice. ¿Sí? Bien, este índice de precios es un indicador. ¿Sí? ¿Qué indica? La evolución promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en un área determinada. El índice de precios al consumidor está relacionado con esta encuesta de gasto de los hogares. ¿Por qué está relacionado?
relacionado el IPC con la ENGO? Bueno, ¿cómo se calcula el IPC? ¿Qué tiene en cuenta para su cálculo? Ajá. ¿Y de dónde salen esos bienes y servicios? ¿Qué bienes y servicios? Bueno, ¿y de dónde sale esa canasta básica? Claro, de la ENGO. ¿Sí? Porque la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares te determinó qué bienes y qué servicios consume un hogar argentino. De ahí se obtuvo esa canasta básica. ¿Sí? Esto es lo que consume en promedio un hogar argentino. Entonces, cuando se quiere medir la evolución de los precios, se mide en base a esa canasta que sale de la ENGO. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende la relación entre IPC y ENGO? Ok, miren. Bueno, un poco de historia en términos del IPC. El índice de precio del consumidor, o sea, en realidad data desde hace muchos años, porque en realidad ya en 1914 se medía, digamos, en lo que era bueno, 1916, ¿no? Pero lo que era el territorio del Virreinato del Río de la Plata, fíjense, un índice de costo de vida, ¿sí? Un índice de costo de vida. ¿Cuándo aparece el IPC? En el 2005, como índice de precio al consumidor, ¿tá? Y en el 2017 se amplía, en el 2017 se amplía la cobertura de este IPC, porque antes se calculaba solo para Buenos Aires. Se amplía la cobertura a 36 aglomerados urbanos, por eso ahora se habla de un índice de precio al consumidor nacional. ¿No? Creo que entró algo. ¿Entró alguien? No sé. Bueno. ¿Ah? Bien. Bueno, ¿cómo medimos la estructura de consumo de los hogares? ¿No? Decía recién la compañera, bueno, a través de una canasta básica, hay dos canastas. Hay una que es alimentaria y otra que es total. ¿Sí? La canasta básica alimentaria tiene en cuenta solamente el rubro alimentos. El monto de esa canasta te fija la línea de indigencia. Los hogares que están por debajo de esa línea es porque literalmente no tienen para comer. ¿Sí? La otra canasta es la canasta básica total, que incluye la canasta básica alimentaria más vestimenta, transporte, servicios. ¿No? El monto de esta canasta, lo que sale de esta canasta, te fija la línea de pobreza, que es los hogares que se encuentran por debajo de esa línea, los hogares que se encuentran, que no llegan al monto de la canasta básica total, ¿sí? Son pobres. ¿No? ¿De dónde sale esta estructura de consumo de los hogares? Ustedes lo dijeron. Sale de la ENGO. ¿Sí? Entonces, si nosotros unimos la canasta, la canasta básica alimentaria, más bienes y servicios, lo que obtenemos es esta canasta básica total. ¿Cómo se relevan los precios de los productos que forman parte de esa canasta? Dice, cada mes se realiza el seguimiento diario de los precios de los productos que componen la canasta. Todos los días hábiles, mes a mes, los encuestadores relevan los precios de los bienes y los servicios que integran la canasta del IPC, que es la canasta básica total. Ahí se hace también un muestreo de los comercios a donde se releva, que en general son grandes supermercados. ¿Sí? También se tiene en cuenta precios cuidados, hay un 5% de precios cuidados que integran parte de la canasta. Entonces, ¿cómo saber si los precios de los productos de la canasta subieron o bajaron? ¿No? Porque digo, bueno, tengo la canasta.
Bueno, pero claro, si la voy midiendo a lo largo del tiempo, ¿cómo yo sé si esos precios, cómo el IPC me puede medir si hubo una suba o una baja? Para eso hay que trabajar con una línea base, por eso esto es un número índice. Porque mide la evolución de esos precios. La línea de base se fijó en diciembre del 2016. Entonces las comparaciones se van a hacer con respecto al 2016. Obtenido ese periodo de referencia, que es la base del índice, mensualmente se relevan los precios de los mismos bienes y servicios que integran la canasta. Y se observa cómo su evolución en el tiempo. Se compara también producto por producto, se compara mes a mes. ¿Sí? Esto es lo que suele salir en las noticias. Hubo una variación del índice de precios al consumidor del 7% con respecto al mes anterior. ¿Sí? Quiere decir que con respecto al mes anterior subió un 7%. Y de sus variaciones con respecto al periodo base. ¿Sí? Eso tiene ahí un número índice. ¿Cómo se interpreta ese índice de precios al consumidor? Se interpreta teniendo en cuenta esto, variación porcentual, la diferencia. ¿Sí? Si hay una suba en el índice, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el índice subió? Quiere decir que los precios de esa canasta subieron. Por lo tanto, el poder adquisitivo del hogar disminuyó. Tienen menos poder adquisitivo para poder comprar con la misma plata, ¿se entiende? ¿Sí? Si hubo ¿qué es lo que qué sería lo bueno? Que haya una baja en el índice de precios al consumidor. ¿Sí? Porque si hay una baja, quiere decir que los precios bajaron, entonces puedes comprar más con la misma plata. ¿Sí? Hay un aumento del poder de compra. Bueno, de hecho, hace mucho tiempo que no se ve, pero si hay una baja es índice de precio al consumidor y sería menos, por ejemplo, menos 7%. Eso te está diciendo que bajó un 7%. ¿Sí? ¿Qué ocurre con los aumentos que se producen en los primeros días del mes y los registrados durante los últimos días? Digo, porque hay aumentos, vieron que son aumentos que se producen, bueno, aumentó la carne, pero la carne aumentó los primeros días del mes y después se mantuvo. ¿Sí? Bueno, pero si el relevamiento lo hacen en la tercera semana del mes, ¿sí? En la tercera semana del mes, bueno, va a quedar reflejado eso. Pero si hubo un aumento en la cuarta semana, ya no queda reflejado en el índice. Bueno, ¿qué ocurre? Los aumentos ocurridos durante los primeros días del mes pesan más en el índice de ese mes que los aumentos que se producen en los últimos días. Los aumentos de los últimos días no van a tener peso dentro del gasto de ese mes. ¿Cuándo es que van a aparecer? En el mes siguiente recién. Dice, esto es lo que en la jerga estadística se denomina efecto arrastre de los precios. Hay un arrastre. ¿Okay? Porque hay veces que pasa que se publica el índice de precios al consumidor y el índice de precios al consumidor es un porcentaje, es positivo, pero es bajo, entonces la gente empieza, pero eso no es cierto, ¿cómo puede ser? Si ayer subió la carne, subió la verdura, subió esto, claro, pero subió ayer, entonces no quedó reflejado en ese mes. Va a quedar reflejado en el índice de precio el mes siguiente. Eso es. Bien, ¿dónde encontramos info? En la página del INDEC, ¿sí? En la página del INDEC, en la solapa estadísticas, se despliega otra ventana, otra solapa, economía, precios, y ahí les aparece índice de precios al consumidor. En donde ahí les aparecen los informes técnicos que se van publicando. Ya ahí del 2022, fíjense. Ok. Este es el último informe que hay, que es de agosto del 2022, ¿sí? Que es con el que vamos a trabajar. Vamos a ver algunos datos. Fíjense que dice, índice de precios al consumidor, agosto 2022, resumen ejecutivo. Fíjense, tuvo una variación porcentual mensual del 7%. Eso quiere decir que, con respecto al mes anterior, este índice de precios al consumidor registró una variación, una suba del 7%.
Con respecto a julio aumentó un 7%. Bien. La variación porcentual interanual, total nacional, interanual es la variación porcentual que hubo entre agosto del 2022 y agosto del 2021 es del 78%. Y en lo que va del 2022, el índice de precios al consumidor ya aumentó un 56,4%. Eso es en términos generales a nivel país. Acá tenemos, dice, las distintas divisiones que se tienen en cuenta dentro del consumo, ¿sí? Esto del gasto. Fíjense, prendas de vestir y calzado, bienes y servicios varios, equipamiento y mantenimiento del hogar, alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, nivel general, que sería como un promedio de todo esto, ¿sí? Transporte, restaurantes y hoteles, salud, vivienda, agua, electricidad, recreación y cultura, educación, comunicación. Estas 12 divisiones del índice de precios al consumidor, ¿sí? Serían como divisiones para estas 12 dimensiones de análisis que tiene en cuenta el IPC. Estas 12 dimensiones, ¿de dónde, digamos, lo sacó el INDEC? De Naciones Unidas. ¿Sí? Naciones Unidas utiliza estas 12 divisiones. Entonces acá dice, agosto 2022, variación mensual, o sea, ¿cuánto varió con respecto al mes anterior? Entonces, ¿en qué rubros hubo más aumento de los precios? Exactamente. Ya, no hay tanta diferencia tampoco con equipamiento y mantenimiento del hogar. Los tres podrían ser. Pero fíjense que donde no hubo variación de precios con respecto al mes anterior, no hubo. Donde hubo menos variación de precio con respecto al mes anterior es en comunicación, educación, recreación y cultura, hasta acá podemos tomar por 5,6, vivienda y salud. Bueno, en comunicación, por ejemplo, creo que era este mes o el mes siguiente es que hay una suba de cable, internet. Entonces seguramente en el IPC de noviembre o de diciembre se va a ver reflejado. ¿Sí? En educación, en general, las subas ocurren a mitad de año o a principio, cuando arrancan las clases. Entonces ahí es donde se registra por ahí los saltos en términos de esta dimensión. ¿Sí? Y acá tienen un breve resumen también, ¿no? Bueno, este informe, fíjense que no es largo, tiene 19 páginas. Fíjense acá las variaciones mensuales por región. Fíjense que nuestra región, que es la noreste, ¿sí? Fue la que tuvo una mayor variación mensual del IPC, o sea, aumentó más de julio a agosto, ¿sí? Que, por ejemplo, el total nacional. Lo que quiere decir es que acá los precios subieron mucho más, ¿se entiende? También igual. Y vuelvo otra vez, ambas regiones que son las regiones que registran las mayores tasas de pobreza e indigencia del país. Bien. Con estos informes nosotros vamos a trabajar para el práctico. ¿Sí? Bueno. Voy al aula virtual. Ahora.
Tengo tantas cosas abiertas que voy a cerrar un poco. ¿Saben qué? Ya que estamos acá, te voy a mostrar eso de que le decía el compañero para insertar una animación para que les aparezca. Ustedes bien, seleccionan. No tengo un gráfico. Supónganse que esto es un gráfico, ¿sí? Seleccionan y van acá a animaciones. ¿Sí? Y ahí eligen la que quieran. Pónganse esta. ¿Ah? Y después, esa que me aparezca primero. Y esta que me aparezca segundo. Y si yo no quiero cambiar el orden, vengo acá a panel de animación y acá cambio el orden. ¿Sí? O sea, me va a aparecer esto primero y este segundo. Entonces, bueno, si yo quiero decir, bueno, a ver cómo quedó esto. Vengo acá, modo presentación, ahí me aparece uno, después me aparece el otro. ¿Sí? Eso es en animación, le vas dando animación a cada imagen, gráfico, palabra que insertes. Es distinto a transición, porque la transición es como vos querés que aparezca toda la diapositiva. ¿Ah? Vamos a ver si no puedo abrir mi aula virtual. Igual no es necesario abrir el aula virtual. Voy a hacer el último intento y si no les muestro desde el archivo. ¿El aula virtual? Bueno, no les muestro desde acá entonces el práctico. Ok, este es el práctico que está en el aula virtual, ¿sí? Primero vamos a trabajar con la encuesta nacional de gasto de los hogares, con la ENGO. ¿Eh? Bien, cambios en la estructura de gasto de los hogares a través del tiempo. Ahí tienen un breve resumen, ¿sí?, de qué se trata la ENGO, y dice: a continuación se presenta una serie de gráficos que dan cuenta de la variación del consumo de los hogares a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque el consumo de los hogares argentinos ha cambiado. ¿Ah? Entonces ahí tienen. Yo lo que hice fue pegarle con el mismo número de gráfico que tenía en el informe, ¿ah?, por si quieren ir al informe. Entonces acá tienen, por ejemplo, gasto de consumo en alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, transporte y comunicación, en el total país, en localidades de 5.000 habitantes y más, para los años 96-97, 2004-2005, 2007-2018. ¿Sí? Entonces tienen de manera comparativa cómo se comportó el consumo en cada una de estas dimensiones. Entonces ustedes ahí pueden ver si se produjo algún tipo de variación o no a lo largo de los años. Lo mismo para el consumo del transporte por grupo de gasto. Grupo de gasto es adquisición de vehículos, funcionamiento de equipo de transporte personal, servicio de transporte. Después tienen el gráfico 12, que es el gasto en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles por grupo de gasto, ¿sí? O sea, los que pagan alquileres efectivos de la vivienda, los que gastarán en conservación y reparación de la vivienda, los que gastarán en suministro de agua y servicios diversos relacionados a la vivienda, los que gastarán en electricidad, gas y otros combustibles, ¿sí? A ver si esos gastos han variado a lo largo de los años.
gasto en comunicación, ¿sí? ¿Cuánto gastaron en servicios postales, en equipos telefónicos o de fax, ¿sí? Y en servicios telefónicos y de fax? ¿Cómo fue variando a lo largo de los años? Bueno, ¿qué hay que hacer con esos gráficos? Analizando los gráficos presentados, escribo un breve informe comentando cómo ha variado la estructura de consumo de los hogares argentinos a lo largo del tiempo. Fíjense que esos gráficos remiten a todo el país. Bueno, sobre este informe. El informe tiene que tener la siguiente estructura. Tiene que tener un título, tiene que tener una introducción. En la introducción cuenten qué es la ENGO, de dónde salen los datos que van a presentar, ¿sí? Un análisis de datos. El análisis de datos tienen que analizar esos gráficos y una breve conclusión. La breve conclusión tiene que dar respuesta si ha variado la estructura de consumo y cómo, ¿no? Debe contener descripción de todas las variables presentadas, o sea, de todos los gráficos que están ahí. Pueden trabajar en grupo de 2 estudiantes, si quieren. Y en la próxima clase del martes, ¿sí? Ya el martes 6 de la tarde nos encontramos, voy a seleccionar aleatoriamente 3 estudiantes para que lean los informes. Esa va a ser la tarea que va a quedar de acá hasta el martes. Entonces el martes vamos a arrancar revisando esto y ahí nos vamos a poner a trabajar con la situación de trabajo 2, que es sobre índice de precios al consumidor. Que ya está ahí la actividad, pero lo vamos a hacer en clase. ¿Sí?